Gloria a Dios. Buenas noches a todos. Qué bonita icebreak que hicieron. Me gozo que estén en esa unidad y que compartan lo que viven realmente, ¿verdad? Lo que en el trabajo en el que están, como es la alabanza, la palabra. Se ve que muchos leen la palabra o muchos googlean, ¿verdad? Pero todos contestaron muy bien. Los felicito. Gracias por el privilegio que me dan de poder compartir con ustedes esta noche. Estaba leyendo, estaba pidiéndole al Señor de qué podía hablar. Y hay algo muy importante que como músicos, como siervos del Señor en el altar, como adoradores, como quizás unos se llaman salmistas, otros se llaman sacerdotes, pero me considero más bien un servidor de Dios en el altar, ¿verdad? Y yo estaba pidiendo al Señor sobre esto y estaba viendo lo que es la alabanza, ¿verdad? La alabanza en el altar, que es lo que nos corresponde aprender a nosotros, porque realmente nosotros muchas veces subimos al altar, a veces nosotros cantamos o vamos al privilegio ignorando de lo que realmente Dios quiere de nosotros, lo que somos y lo que debemos de hacer en el altar, ¿verdad? Entonces, la alabanza en el altar, yo ponía algo aquí, deja de ser una actitud, una actividad para convertirse en una ofrenda. O sea, realmente nosotros cuando nos dan el privilegio, porque es un privilegio realmente que el Señor nos llame para poder servirle, debemos de no pensar, oh, viene una actividad, viene la confraternidad, viene el retiro, bien, voy a servir, y solo lo vemos como una actividad, pero realmente no, muchas veces no lo vemos como una ofrenda que nosotros tenemos, una responsabilidad de poder alabar al Señor, de poder darle a Él lo mejor en ese tiempo y cómo se lo voy a dar, ¿verdad? Vale, Entonces, déjame dentro de 5 minutos. en la tradición bíblica y espiritual, altar es un lugar de sacrificio. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen y máxime los que han sacado el tabernáculo saben, ¿verdad? Que el altar es un lugar de sacrificio. Es un encuentro de lo sobrenatural y con lo humano, ¿verdad? No es solo cantar, sino que es algo más sublime, es algo más grande, lo que es el encuentro de lo espiritual con lo divino, ¿verdad? Donde algo tiene que morir, porque en el altar algo tiene que morir para que venga algo nuevo, ¿verdad? Una vida nueva. Y eso es lo que nos enseña. Y yo quiero que veamos en Deuteronomios, en el capítulo 20, del verso 22 al 26, quiero leerles. Y ahí habla de lo que el Señor le dice a Moisés sobre el altar. Dice, el altar de piedra, dice, el Señor le ordenó a Moisés: dile lo siguiente a los israelitas: ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No me ofenden, no me ofendan, no se hagan dioses de plata y de oro, ni los adoren. Háganse un altar de tierra y ofrézcanmelo sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas, sus toros, y yo vendré, dice, al lugar donde les pida invocar mi nombre, y los bendeciré. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra, y no le pongan escalones a mi altar, no sea que al subir se les vea los genitales. Entonces, Deuteronomio, el Señor le hablaba al pueblo de Israel cómo hacer un altar, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento el altar era donde se entregaba la sangre y la vida de un animal. Entonces, nosotros lo tenemos que aplicar a nuestra propia vida, a la actualidad, ¿verdad? Si lo aplicamos a la vida actual, la alabanza en el altar, y es allí donde le entregamos todo a nuestro Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que llegar con dándole el mejor sacrificio de alabanza al Señor, ¿verdad? Pero para eso nosotros tenemos que entregarle todo al Señor antes de subir. El altar es una responsabilidad, es un lugar santo, no tanto el edificio ni el lugar, sino que cuando la presencia del Señor está ahí y desciende, eso se vuelve algo santo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que entregarle ahí al Señor antes de subir al altar? Yo tengo que entregar ahí al Señor lo que es el orgullo, el cansancio, muchas veces nuestra voluntad, porque a veces el orgullo siempre se da en toda la alabanza. ¿Por qué razón? A veces me dicen, hermana, ah, mire que hay un grupo que es tan orgulloso,
pero realmente la alabanza es muy atacada. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos ocupando un lugar que el enemigo no tuvo, ¿verdad? Un lugar donde él se deleitaba quizás alabando al Señor, pero dejó que entrara el orgullo. Entonces el Señor, como no comparte su gloria con nadie, el Señor lo destituyó para poder levantarnos ahora nosotros como adoradores, ¿verdad? Porque Efesios dice que Él nos ha hecho para alabanza de su nombre. Entonces, el orgullo, ¿qué es lo que va a hacer? El orgullo va a limitar que la presencia del Señor descienda, va a limitar que nosotros seamos esos adoradores que Él busca en espíritu y en verdad. La, el cansancio, muchas veces, hermano, yo sé que aquí en este país trabajamos y corremos, las distancias son muy largas, pero a veces el cansancio y decimos, "Ay, vamos subiendo como de mala gana a servir al Señor". Y eso a Dios no le agrada, porque al Señor, el mismo David, cuando quería comprar un terreno, le decía que le querían regalar ese terreno, dice, yo no le voy a dar nada al Señor que no me cueste. Entonces, aún sobre el cansancio, cuando nosotros estamos muy cansados, digamos, Señor, renueva mis fuerzas, pero yo quiero darte a ti lo mejor. Yo quiero entrar a la alabanza, a la adoración con todas mis fuerzas, Señor, y darte a ti lo mejor, ¿verdad? Y la voluntad, tener voluntad, hermanos, para poder nosotros servir al Señor, ¿verdad? No decir, tengo privilegio, porque eso es como una obligación. Y realmente Dios no quiere que lo hagamos todo como obligación, con cansancio, sino con voluntad, con gozo, con pasión para el Señor, ¿verdad? Sabiendo que a quien adoramos es un Dios que vive, un Dios que se complace en bendecirnos, un Dios que nos ama, un Dios que tiene cosas grandes para nosotros. Entonces, tenemos que tener esas cualidades, ¿verdad? Botar el orgullo, botar el cansancio, hacerlo con voluntad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a venir en nosotros una recompensa. El Señor nunca se queda con nada. Si tú le das al Señor, el Señor te va a dar también a ti, ¿verdad? Entonces va a venir para ti consuelo, va a venir para ti paz, va a venir fortaleza, ¿verdad? Y la alabanza, otra cosa, no es solo cantar, es poner todo nuestro ser en el altar para ser transformados. Muchas veces no en llamada final, ¿verdad? Pero sí he visto en otras, a veces tú miras en otros servicios, en YouTube, en otros lugares, y ves cuando están cantando y ves que solo están cantando de la boca para afuera, pero no hay en el corazón, no está saliendo del corazón, no hay ese sentimiento de gozo, de adorar al Señor. Y entonces tú ves la reacción de las personas, se siente, si tú eres espiritual vas a sentir que esa alabanza no está llegando, pero ni al techo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que ponerle todo nuestro ser al Señor, ¿verdad? Todo nuestro ser en el altar, y que la alabanza que nosotros le vamos a dar al Señor venga y transforme primeramente nuestras vidas y después transforme las vidas de los demás, porque realmente lo que nuestra verdadera, lo que tenemos que hacer nosotros en el altar es atraer la presencia de Dios a nuestras vidas, ¿verdad? Atraer la presencia del Señor a la vida de los demás. No tanto el que nos vean, el que digan qué bonito cantan, qué bonito tocan, esta canción está qué bonita. Y como dicen los mexicanos, ¿verdad? A veces qué chida dicen esa canción, pero no es así. Eso no es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que nosotros realmente, nuestra obligación prácticamente en el altar, es bajar la presencia del Señor, es llegar ante el Señor y ser ese olor agradable, ¿verdad? Pero para eso yo quiero decirles, contarles de que leyendo este verso, este capítulo de Éxodo 20, yo vi tres componentes en el altar que me llamaron la atención y que quiero compartírselos también. Hay tres elementos importantes que deben existir siempre en el altar. Siempre que nosotros vamos a subir, el Señor lo puso a nivel de altar en el Antiguo Testamento, puso los elementos para levantar un altar, pero ahora nosotros lo estamos aplicando a la vida de nosotros. Pero uno de los elementos que llamó la atención importante es de que lo primero que hay en el altar, hermanos, es el fuego, ¿verdad? Porque sin fuego no hay altar, no hay sacrificio. Entonces, sin fuego, el animal o lo que se estaba quemando ahí no se iba a consumir. Entonces, ¿qué es el fuego ahora en la vida actual?
el fuego en esta época para nosotros no es poner un animal en el fuego ni encender un fuego en el altar, sino que es el fuego, la pasión del Espíritu Santo. O sea que si nosotros vamos a subir, si el grupo de alabanza va a subir a ministrar ese día en el servicio, debe llegar con pasión, con fuego del Espíritu, no solo mordiendo, masticando chicle, ni haciendo broma, ni riéndonos, sino al contrario, lleno del Espíritu Santo, sabiendo que Dios va a hacer algo grande en nuestras vidas y que Dios se va a mover de una manera sobrenatural, que va a traer la bendición, pero que realmente lo primero antes de traer la bendición de Dios es de que vamos a agradar el corazón de Dios. Una alabanza sin pasión y sin la guía del Espíritu Santo, hermano, solo va a ser un ruido. Solo van a decir, oh, qué bonita estuvo esa canción, pero la gente y todos los hermanos que lleguen y nosotros mismos vamos a salir igual. No vamos a salir bendecidos, transformados, porque solo fue un ruido, solo fue una música cualquiera. Pero si vamos llenos de la pasión, vamos llenos del Espíritu Santo, vamos a traer la presencia del Señor, el agrado del Señor de tal manera que los primeros edificados vamos a ser nosotros. Y luego el pueblo va a salir libre, va a salir bendecido, va a salir gozoso y va a ser algo grande. Van a haber expectativas grandes para los próximos servicios, de decir, quiero llegar ahí porque ahí hay pasión, ahí hay alabanza, ahí hay adoración. Entrando a la iglesia yo siento esa cosa hermosa que me cambia, que me cautiva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros como siervos de Dios en la alabanza es encender el fuego en nuestras vidas, no encender el fuego en el altar. En el altar, si nosotros vamos llenos de la presencia del Señor, el fuego se va a encender. Pero tenemos que ser unánimes, todos en el mismo espíritu, hermanos, para que nosotros podamos encender el fuego del Señor, porque si unos van con una idea, otros van con otra, otros van con otro espíritu, esto no va a encender. Dice la palabra del Señor que en el aposento alto, cuando recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, cuando cayó ese fuego del Espíritu Santo, todos estaban unánimes juntos, estaban unidos y con el mismo sentir. Entonces la presencia del Señor descendió de tal manera que dice de que hasta parecían como lenguas de fuego sobre sus cabezas. ¿Y qué pasó después? Lo que pasó fue de que dice que muchos fueron a evangelizar. Pedro dice que evangelizó y en el primer mensaje creo que fueron 3,000 almas que se convirtieron. O sea, hay efecto. Cuando hay pasión, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, va a haber un efecto de bendición sobre todo el lugar donde nosotros estemos, ¿verdad? Así que el fuego es importante en el altar, lo primero, ¿va? El fuego es el celo ardiente que quema toda distracción. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, a ti, tú te anonadas, o sea, tú ya no vales, ahí tú te quitas para que el Señor te vea, para que el Señor sea exaltado. Tú dices, Señor, yo solo soy un vaso que está siendo usado para honra y gloria de tu nombre. Entonces, todas esas distracciones se queman en el altar. Todo pensamiento que lleves, toda cosa que no le agrade al Señor, ahí va a ser quemado en el altar. ¿Por qué? Porque está el fuego de su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, otra cosa que hay en el altar, hermanos, y que a mí me gustó mucho es el incienso. Cuando hay fuego, también hay incienso. El incienso, ¿qué es? Es la oración. Cuando tú te apasionas por la oración, cuando tú oras, no solo a la hora de juntarse todos antes de subir al servicio, esto, esa oración debe ser una oración encendida porque ya todos hemos tenido esa comunión en nuestra casa, porque ya todos hemos tenido ese lugar secreto donde oramos, donde buscamos su presencia, donde nos conectamos con el Señor, ¿verdad? Entonces, la oración es la oración ferviente, dice que simboliza el incienso, ¿verdad? Que sube a Dios, representa las oraciones de los santos, dice Apocalipsis 5:8. Los santos, también el incienso, dice también que representa en el Salmo 141, y eso me gustó y quiero leérselo. Dice 141, 2, dice, sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar mis manos como la ofrenda de la tarde. O sea que nuestras oraciones son un incienso agradable al Señor, ¿verdad? Y es importante, si vamos a ser ministros del altar, muchachos, si no solo los que están cantando, la danza, los shofares, la orquesta,
Todos los que suben al altar en la alabanza tienen que tener fuego, tienen que tener incienso, oración, comunión con el Señor, con el Espíritu Santo. Dice, también simboliza, dice, reconocimiento de Jesús. ¿Cómo lo simboliza? Porque cuando Jesús nació, dice que le llevaron incienso, reconociendo que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, que Él era el único a quien iban a adorar. Entonces, cuando nosotros empezamos a levantar ese incienso, estamos reconociendo, diciéndole al Señor, solo tú eres santo, solo tú eres Dios, solo a ti recibe la adoración, solo tú eres merecedor de toda la gloria y la honra. Y Dios se agrada cuando nosotros le damos a Él toda la honra y toda la adoración. Entonces también simboliza, dice, a Jesús, pero también antiguamente el sumo sacerdote dice que la usaba en el altar para purificación y para honrar al Señor. Entonces, la oración que hacen nosotros, cuando nosotros empezamos a orar y a tener esa intimidad con el Señor, el Señor empieza a mostrarnos en nosotros áreas que no le agradan a Dios, que tenemos que dejar, que tenemos que rendir. Y eso lo que va a hacer es que va a hacer que nuestra vida sea tan agradable al Señor que vamos a honrarle, que vamos a adorarle con todo nuestro ser, con obediencia. ¿Amén? Entonces, también el incienso es una fragancia agradable a Dios, ¿verdad? Cuando tú estás en comunión con el Señor, muchachos, cuando yo estoy en comunión con el Señor, cuando yo subo a ese altar, cuando yo agarro mi instrumento, cuando yo danzo para Él, cuando yo agarro el micrófono para cantar al Señor, ya el Señor va a estar atento a qué alabanza le vamos a dar, porque Él ya vio nuestro corazón, porque Él nos conoce, hermano, porque a Él no le podemos ocultar nada. Entonces, yo quiero llevarlos al Salmo 139, y dice el Salmo 139 en el 1, y pues se los digo porque quiero decirles que a Dios todo lo ve. Todo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, no podemos ocultarle a Dios nada. Y este salmo dice, oh Señor, dice, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí, dice. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo, cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes que lo diga, Señor, porque tú vas delante de mí. O sea que a Dios no le vamos a ocultar nada. Y cuando nosotros queremos imitar que estamos bien y que queremos darle una fragancia agradable al Señor, el Señor ya sabe que eso no es agradable. El Señor conoce nuestra vida, dice, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Entonces, si yo quiero en el altar adorar al Señor, si yo quiero que en el altar, que Dios se complazca de mi adoración, voy a tener que examinar mi corazón, voy a tener que decirle, Señor, perdóname, porque en mí hay esto. Mira, Dios conoce nuestra vida. Dios conoce si le tienes envidia, si estás enojado con el hermano antes de subir al altar. Dios conoce si te cae mal que la que va a dirigir o la cantora, él sabe todas las cosas y él se ofende porque dice, no es así como yo quiero que suban al altar. No es así como quiero que me adoren. Entonces, como Él conoce todo nuestro corazón y también sabe que somos débiles, nos ha dejado una puerta de salida. Y dice en Primera de Pedro, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo. O sea, nos da la opción de que si voy a subir, pero tuviste malos pensamientos, criticaste, hiciste algo malo que no le agradó a Dios, que le ofendió a Dios, tienes la opción antes de subir al altar, de llegar en arrepentimiento y decirle, Señor, mira, perdóname. Señor, hice esto, reconócelo, porque en la humillación está la victoria. Cuando tú te humillas y tú le dices, Señor, perdóname porque te ofendí en esto, porque tuve envidia, porque no me gusta que otros suban y yo no subo, porque, Señor, las hermanos no me gusta cómo cantan, porque no, ya no me dan privilegios, o porque siempre me ponen solo
en tal, póngase de cantora y no me ponen a dirigir. O cuando tú vas con esos sentimientos y tú se los entregas al Señor, y el Señor, mira, esto es lo que tengo, esto es lo que siento, por favor, ayúdame para que yo pueda rendir esto y perdóname, porque quiero subir ante tu presencia, quiero unirme con todo el grupo para poder dar una alabanza agradable a ti. Porque esto, los que son músicos me van a entender. En los acordes, si tocan un acorde que no está bien, ese acorde no va a servir, va a sonar distorsionado. Igual es en la alabanza. Si hay un músico, si hay un cantor, si hay uno del coro, si hay uno de la danza, si hay uno que están en el altar sirviendo en ese momento, pero no está bien con Dios, a Dios no le va a llegar una alabanza agradable, porque Él es músico sobre todos los músicos y conoce cuándo hay un error en la alabanza. Entonces va a decir, ahí está, está haciendo un mal clic la alabanza. Ese acorde no está bien hecho. Y Él conoce y sabe quién es, pero les da las oportunidades, nos da la oportunidad de que antes de subir, nosotros podamos arrepentirnos, porque Dios te ama, Dios nos ama de tal manera que Él, si nosotros nos arrepentimos, le decimos, Señor, perdónanos, Él te va a perdonar y nunca más se va a acordar de tus pecados. Pero tenemos que tomar esa responsabilidad, hermanos, de que si vamos a estar en el altar, si vamos a servir a Dios, tenemos que llevar una vida que a Dios le agrade. Tenemos que botar de nosotros todo aquello que no le agrada. Por eso es que lo primero que hay en el altar es el fuego, porque ahí es donde nosotros, antes de entrar al altar, vamos a quemar toda esa cosa que no le agrada a Dios y vamos a entrar a una dimensión gloriosa. Mire, como decía David, los servicios mi hijo ahorita antes de empezar. Los servicios se están poniendo tan bonitos, la presencia del Señor está tan linda y algo que a mí me agrada es cuando yo veo el hambre del pueblo de alabanza, de adoración, que ellos quieren seguir adorando, que ellos quieren seguir cantando y veo la presencia del Señor manifestada en varios vasos, no en todos, pero en varios vasos de los que están del pueblo. Yo me gozo y digo, qué lindo, pero a veces me pongo y digo, ¿qué será el día que todos, todos reciban esa gloria de Dios y nos unamos todos a adorar al Señor en un mismo espíritu, en un mismo sentir? Eso va a ser algo glorioso. Pero también eso es una responsabilidad de nosotros como siervos de Dios, porque cuando el Señor llama a Aarón y a sus hijos, les dio estatutos, pero también les dio responsabilidades, lo que ellos tenían. Y ellos tuvieron que usar unas vestiduras diferentes a las del pueblo. Tuvieron que no tener actividades iguales a las del pueblo, sino diferentes. ¿Por qué? Porque eran llamados para el altar. Entonces, si nosotros fuimos llamados, si tú crees que fuiste llamado, llamada para servir en el altar, tú tienes responsabilidades. Tú tienes que pegarte a los estatutos de lo que la palabra dice sobre el adorador, ¿verdad? Entonces, el fuego es importante, que lleguemos nosotros, que digamos, Señor, quema todo aquello, toda atadura, quema todo aquello que no te agrada, y después que podamos llegar a hacer ese perfume agradable. ¿Cuántos cantamos, va? Traigo mi perfume y lo cantamos, pero a veces el Señor solo se queda oyendo y dice, pero yo no siento el perfume. ¿Dónde está el perfume? Me dices. Entonces, cuando yo canto coros así, me examino y le digo, Señor, ¿realmente yo estoy cantando de corazón y te está agradando o realmente solo es un compromiso? Solo es voy a salir porque este coro está en el listado y lo voy a cantar. No, ya dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe aún en los cantos, hermanos. Los directores tenemos una gran responsabilidad. No es solo de hacer una lista o de estos coros están en moda o qué bonito este coro, cómo llama a la gente o este coro mueve a todo el pueblo. No es así. Nosotros no nos interesa que el pueblo dance, nos interesa que Dios se mueva, nos interesa que Dios descienda, porque esa es nuestra verdadera responsabilidad. A mí no me interesa si el pueblo va a estar danzando desde arriba hasta abajo y que se va a volver esto, que corros, que eso no me interesa. Pero cuando yo veo un pueblo que está tirado, humillado delante de la presencia del Señor, hablando lenguas, y tú digo, wow, esto sí es agradable.
a Dios, porque están dándole a Dios, no se están satisfaciendo en el gozo para ellos mismos, sino que están satisfaciendo al Señor. Entonces, es importante como nosotros como directores de pedir la guianza del Espíritu Santo. Antes de hacer una lista de los coros, Espíritu Santo, guíame. ¿Qué es lo que quiere Dios que yo le adore? ¿Cómo quiere que yo le cante? Si tú lees los salmos, te das cuenta cómo David tenía esa gracia de alcanzar el corazón de Dios, de tocar el corazón de Dios a través de la alabanza, porque él se mantenía con tanta comunión con el Señor, contacto con Dios, que hasta sabía qué es lo que Dios le gustaba que le adorara. Entonces, esa misma actitud el Señor nos demanda a nosotros como siervos de Dios, como cantores, como adoradores, como los de danza, los de la orquesta, los del coro, todos shofares, todos tenemos esa responsabilidad de bajar la presencia de Dios. Entonces el altar tiene que tener fuego, incienso también, ¿verdad? Y también tiene que tener el cordero, porque puede haber incienso y fuego, pero ¿dónde está el cordero? Le dijo Isaac a Abraham, ¿verdad? Entonces, el cordero dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que hermanos, os ruego por las misericordias, por favor, no se los digo, así que hermanos, presenten sus cuerpos. No, por las misericordias de Dios, se los suplico, se los ruego. Se va. Dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que todo lo que hagan sea santo, que todo lo que hagan lleve vida, que todo lo que haga sea agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es el culto racional, hermanos? El culto racional es la adoración a través de una vida consagrada, consciente y, y diaria. Una adoración que a través de una vida consagrada, consciente de lo que soy, consciente de lo que tengo, consciente de mi servicio a Dios y diariamente, no solo, hermanas, en el día del servicio, no solo en el día de la actividad, diariamente yo tengo que tener una vida consagrada a Dios. Y sabe algo, la consagración, cuando tú te consagras a Dios, no creas que vas a llevar una vida aburrida, al contrario, vas a llevar una vida completamente plena, una vida llena, una vida agradable a ti misma, porque Dios es un Dios de amor, un Dios alegre, un Dios que le gusta que disfrutemos. No es que, ay, es que si me consagro y busco, ya no voy a hacer esto. No, lo del mundo es pasajero, lo del mundo te deprime, lo del mundo es una felicidad ficticia. Pero lo de Dios permanece, lo de Dios te da estabilidad, lo de Dios te da paz, te da gozo, lo de Dios es algo grande, hermanos, y cuando lo experimentamos, lo de afuera ni siquiera nos llama la atención. Entonces, por eso es que Pablo les decía en Romanos, presenten vuestros cuerpos, por favor, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional. La alabanza en el altar, entonces, hermanos, es rendir el yo para que se vea solo Él. A mí no me interesa en la alabanza que me vean. Hermano, yo no quiero ser vista por el hombre, porque el hombre te va a aplaudir hoy y te va a levantar, pero después te va a ver un error y te va a crucificar. Pero si te agradas a Dios, Dios exalta a aquel que se humilla, Dios lo exalta y se complace en él y Dios lo bendice. Así que en el altar yo me voy a morir ahí. Yo no quiero gloria. La gloria solo es para Él. La gloria le pertenece únicamente a Él. Y mi responsabilidad es darle la gloria a Dios. Mi responsabilidad no es, hoy me vestí así, hoy me peiné así, hoy yo canto primera, segunda, tercera y hasta retroceso. No. Aquí la gloria es para Dios y solo para Dios. Y lo único que me debe de interesar ahí es tocar para Él, cantar para Él, danzar para Él. Es lo único que nos debe interesar, ¿verdad? Y lo que nos debe mover el corazón.
Entonces, ¿cómo voy a preparar yo mi altar? Ya sabemos que el altar lleva fuego, incienso y el animal. El animal en ese tiempo, ahora voy a ser yo, el que voy a entrar en ese sacrificio para alcanzar la benevolencia de Dios. Entonces, antes de salir a ministrar, hermanos, ¿cómo voy a preparar yo mi altar? Debemos ver si nuestro corazón está en condiciones. No se puede ofrecer un sacrificio de adoración o alabanza con un corazón descuidado. No, hermano, antes de subir, seamos sinceros. Y mire, si algo Dios le agrada es la sinceridad. Y si algo Dios recompensa es la sinceridad. Si tú no estás bien y no te has arrepentido y no quieres arrepentirte o sientes que no puedes, es mejor que le digas a los líderes, ¿saben qué? Yo ahorita no puedo subir. Y tal vez te tocaba de cantora o tocabas algún instrumento, sorry, no puedo, no estoy bien, oren por mí. Y yo voy a ir después, pero yo no voy a hacer ese acorde, ese mal acorde para que la presencia de Dios no baje. Entonces, para eso tenemos que examinarnos y pensar desde casa, salir, Señor, si hay maldad en mí, perdóname y perdóname. Cuando llegas ya a tu privilegio, vas a sentir esa paz y vas a decir, wow, Señor, de veras, qué lindo, ahora sí te voy a servir porque me siento que tú limpiaste, Señor, me perdonaste y aquí voy, Señor, con ganas para buscar tu presencia y para bajar también tu presencia. Entonces, con un corazón descuidado, nosotros no podemos, hermanos, a servir al Señor. Sinceramente, no podemos. A veces no tenemos la capacidad de la autoridad de decir, hermano, tú no puedes subir por esto y queremos aplaudirle a todo el mundo, pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que uno siembra cosecha. Y entonces yo no voy a permitir que mi vida sea sea algo que no haga que descender la presencia de Dios en el altar. Otra cosa, lo primero que voy a hacer también, cómo voy a preparar mi hogar, o mi altar, perdón, lo voy a preparar, número uno, con limpieza. ¿Verdad? Primero, ¿qué hacían los sacerdotes? Cuando tú lees el Éxodo y miras cómo limpiaban el altar, lo primero que hacían, dice, antes de hacer el sacrificio, antes de entrar en todo lo que tenían que hacer, ¿verdad? Lo primero que hacían, dice que era limpiar el altar. ¿Verdad? Pero lo limpiaban con cenizas viejas y dice que lo limpiaban bien, bien, lo preparaban, limpiaban el altar bien, bien antes de hacer el nuevo sacrificio, ¿verdad? Entonces, antiguamente así se limpiaban, pero ahora, ¿cómo lo voy a limpiar? No voy a traer ceniza, ni voy a estarme limpiando, ni nada, ¿verdad? Que lo que voy a hacer es preparar mi corazón sacando aquello que nos ensucia. Eso, lo primero, ¿cómo voy a preparar mi altar? ¿Cómo voy a entrar a servir al Señor este servicio, este día? Limpiando mi altar, limpiando mi vida, ¿verdad? Y sacando todo aquello que nos ensucia, hermano, todo aquello que no le agrada al Señor, las actitudes, nuestras actitudes, hermano, ofenden mucho al Señor. A veces solo con una mirada, con una cara, hermano, que le hacemos a nuestro hermano porque nos cae mal o porque no nos gustó como que no llevaba el uniforme, que no llevaba esto, o que cualquier cosa que no, y con una cara o una actitud, ya esa actitud ofendió al Señor, porque Dios es bien, mira, el Espíritu Santo es bien sensible y Él todo lo ve. Entonces, nuestra actitud, el orgullo, cuando tú crees que porque tienes más tiempo de estar ahí, tú lo sabes todo, tú puedes cantar, tú esto, y Dios de lejos te va a estar viendo. Si tú eres orgulloso, no te estás viendo Dios de cerca. Dios te mira a lo lejos, ya casi ni siquiera ya te ves, porque Dios al orgulloso lo ve de lejos. Pero si tú eres un hombre sencillo que reconoces, Señor, aquí estoy por tu misericordia, Dios te ve hasta desde cara, aquí te tiene el Señor y te dice, me agradas porque eres humilde, ¿verdad? Entonces, el orgullo, las ofensas, hermano, a veces ofendemos, a veces si no sabemos cantar o nos confundimos en una nota, en lugar de decir, mira, hermano, con una actitud, ¿verdad? Amable, amorosa, porque tenemos que amarnos unos a otros. Hacemos caras, ay, es que usted no puede, ay, es que usted no sabe tocar, o es que usted no sabe cantar. Son actitudes que dice Dios, wow, dice, yo no te he dado sabiduría para que ofendas al otro, sino para que le enseñes a cantar.
Esa es la actitud. Dice la palabra del Señor que haya en nosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús jamás ofendió a nadie porque no sabía hacer, o supiera hacer las cosas. Al contrario, los levantaba, los apoyaba. Aún a Pedro, siendo tan rebelde, siendo un hombre que decía las cosas que decía que podía hacer y al final le daba miedo y no lo hacía. Nunca le dijo, eres un fracasado, eres un miedoso, tú no sabes hacer nada. No, al contrario. Dios siempre le daba la oportunidad a cada uno, ¿verdad? Entonces, nuestra ofensa, no tenemos que ofender a los demás, tenemos que amarnos. Dice la palabra del Señor, amaos los unos a los otros como Cristo ama a la iglesia, ¿verdad? Y así como el Señor con Dios y el Hijo se aman, también nosotros tenemos que amarnos, porque si algo tiene que distinguir a la alabanza, si ustedes quieren ser una alabanza reconocida mundialmente, en el cielo y también en el infierno, ámense los unos a los otros, porque el amor de Dios es tan grande, ¿verdad? Y cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, eso se va a, a recorrer en todas las personas. Se va a decir, ala, esos hermanos, qué lindo, mira, qué amor que irradian. Y no que ustedes van a decir, los amo, porque a veces solo lo hablamos del diente al labio, sino que nuestra actitud de amor va a hacer que mucha gente los vea, que en el cielo los vean y aún en el infierno les teman, porque van a decir, no, esto no los podemos tocar, porque mira, están conectados, están juntos y alguien que está junto no se puede separar. Por eso dice la Biblia que cordón de tres dobleces no los puede separar, pero si estamos unidos, ese grupo va a permanecer, va a ser siempre un grupo lleno de la presencia del Señor. Entonces, todo eso es lo que tenemos que hacer. Lo primero, limpiarnos, ¿verdad? Con el altar. Antes de subir al altar, tenemos que limpiarnos, tenemos que quitar todas esas actitudes que no nos conectan con la presencia de Dios. Todo eso no nos va a conectar con la presencia del Señor. Y lo triste que va a desconectar a los demás, aunque hayan venido ellos con una actitud diferente delante del Señor, porque hubo alguien que no se conectó en la presencia del Señor. Lo segundo es el orden de prioridades, ¿verdad? El sacrificio se colocaba en orden sobre la leña, no era un desorden, sino que todos iban ordenado, todo iba ordenadamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alabar con orden. Es reconocer que Dios es el centro. Alabar aún los coros, hermanos. Tenemos que tener esa sabiduría de, les digo, de pedirle al Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo te cante hoy? ¿Cómo quieres que te adore? ¿Quieres adoración? ¿Quieres júbilo? ¿Quieres guerra? ¿Qué es lo que quieres? Porque a veces nosotros adoramos, guerreamos en el mismo servicio, levantamos a Dios, después nos levantamos a nosotros, después decimos que somos necesitados, después ahí estamos guerreando. Entonces es una de ir y venir. Entonces tenemos que tener un orden también en la alabanza. Y si vamos ese día es un servicio de guerra espiritual, pues démosle con todos los coros de guerra, ¿verdad? Y peleemos y profeticemos, porque cuando tú cantas, cuando tú abres tu boca, tú estás profetizando, tú estás tirándole al enemigo, pero también cuando adoras, estás adorando, profetizando, hablando y todo ante el Señor. Entonces el orden es muy importante en todo, hermano. El orden en el canto, el orden en nuestra entrada, en nuestro comportamiento también, aun cuando estamos atrás, muchachos. Cuando estamos atrás tiene que haber un orden, tiene que haber un respeto, tenemos que tener prioridades, tenemos que amar la palabra. Qué lindo cuando uno ve que toda la alabanza está al frente, oyendo palabra de Dios. Porque como decía David, no es solo cantar, tenemos que también tener palabra, porque la palabra nos edifica. La palabra es la semilla que va a dar fruto. Si nosotros no tenemos palabra, no leemos palabra, no oímos palabra, lo que pasa es que vamos a hacer como esas casitas de ese cuento de los tres cochinitos, de paja, que cuando venga un viento fuerte, vamos a caer, vamos a ser destruidos, nos van a llevar de un lado para otro, vientos de doctrina, nos va a asustar todo lo que pasa, pero si estamos nosotros cimentados en la palabra, vamos a ser como el último cerdito que edificó con esos bloques y el lobo sopló y sopló y sopló y la casa no derribó. Entonces, lo mismo es cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida,
Vamos a ser fuertes. Dice que el que edifica en la arena es destruido, dice la palabra del Señor, pero el que edifica en la roca nunca va a ser conmovido. Entonces, yo anhelo, hermanos, de veras, de corazón, anhelo que ustedes amen la palabra. Anhelo verlos a todos después de servir sentados al frente, oyendo la palabra del Señor. Porque cuando no oímos la palabra del Señor, el enemigo nos va a hacer jugadas fuertes y después vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a venir gritando, ayúdenme. Pero el Señor les va a decir, si yo te dije, si yo te hablé por la palabra, y quizás tú vas a decir, pero ¿cuánto? No sé. Tenemos que llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra boca, porque cuando nosotros pasamos por tribulación, que eso no lo podemos evitar, el Espíritu Santo nos va a recordar esa palabra. Pero si no tenemos palabra acá, vamos a decir, ay, ¿a dónde voy? ¿Qué clamo? ¿Cómo digo? No sabemos no orar. ¿Por qué? Porque no hay palabra. Entonces el Espíritu Santo va a decir, ¿qué te recuerdo si estás vacío por dentro? No tienes palabra. Entonces un consejo de corazón, de veras, un consejo de corazón, es que cuando terminen de servir, váyanse todos a la palabra. Es por el bien de ustedes, no es por el bien del pastor, no es por el bien de los diáconos, no es por el bien de los líderes de alabanza, es por nuestro propio bien. Llegar, sentarnos a oír la palabra, pero a oír, no a practicar, no a estar viendo el celular, porque todo eso nos roba la bendición, nos roba el propósito de Dios y nos hace subir después al altar todos desconectados, que no sabemos ni qué hacer, ¿verdad? Entonces, lo primero es la limpieza, ¿verdad? Lo segundo es el orden de prioridades. Yo voy a adorar a Dios. Yo vine este domingo a servir a Dios, voy a conectarme con Dios, voy a servir a Dios, a cantarle con todo al Señor y voy a oír palabra. Me voy a alimentar porque es lo que Dios quiere de mí para que yo pueda ser un adorador firme, un adorador que no se lo lleve viento de doctrina ni que sea un fracasado. Amén. Entonces, la tercera es la fe que descienda al fuego, hermanos. Cuando nosotros estamos cumpliendo con la limpieza y con el orden, ¿qué va a pasar? Va a descender el fuego de Dios, va a descender la presencia de Dios. Alabar creyendo que la alabanza va a hacer descender la presencia del Señor y se van a ver cosas sobrenaturales. Yo quiero ver, yo no sé, pónganme ahí, ¿quién quiere ver sobrenaturalidades en la iglesia cuando cantemos? Yo quiero que los domingos sean domingos gloriosos, que cantemos y que la presencia de Dios descienda de tal forma que no nos querramos ir y que como dice aquel coro que hemos cantado, oh Señor, yo no quiero salir de tu presencia, ¿verdad? Yo quiero ver eso, yo anhelo ver eso, yo sé, pero para eso yo tengo una gran responsabilidad, hermano. Yo tengo una gran responsabilidad y quiero adorar al Señor y quiero cumplir con cada estatuto de lo que el Señor me diga, ¿verdad? Entonces, voy a hacer que descienda el fuego cuando yo estoy limpio, cuando yo estoy en orden, ¿verdad? En orden en mi casa, en orden en la escuela, en orden en el trabajo, en orden en todo lugar, en orden en la iglesia. Dios va a descender y nos va a dar cosas grandes. Vamos a ver liberaciones, porque yo necesito ahorita oír testimonios, hermanos, de que digan, hermanos, en el servicio del domingo, el Señor me sanó de cáncer cuando estaba en la alabanza. Mire, mi hogar se restauró, veníamos enojados, nos íbamos a divorciar, pero después de la alabanza, el Señor nos unió y wow, dice uno, qué lindo, pero no fue por mí, fue porque le agradé a Dios, fue porque le obedecí a Dios. El Señor descendió. Y cuando la presencia del Señor desciende, siempre van a pasar milagros, siempre van a pasar cosas sobrenaturales. Y yo quiero ser un vaso que use Dios para que venga la presencia de Dios y pasen cosas sobrenaturales. Amén. Yo eso es lo que quiero. Entonces, las prioridades, ¿verdad? Perdón, que descienda fuego, ¿verdad? Y eso me va a traer a mí bendición, me va a traer sanidad, liberación, gozo y paz. Y hermanos, Pablo decía, si algunos, en algo que teníamos que gloriarnos, era de entender la presencia del Señor. Yo quiero gloriarme cuando yo vea la presencia del Señor descender y ver milagros en alabanza. Yo me voy a sentir orgullosa, no de mí, sino de que el Señor
se apiadó de nosotros, que el Señor tomó nuestra alabanza. Ese va a ser, si yo quiero saber cuando un CD o cuando un disco o cuando una canción tiene éxito, me voy a ver todos los views, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber si mi adoración y mi alabanza tuvo éxito y agradó al Señor, voy a ver los views en la iglesia. Voy a ver todas esas manifestaciones de Dios y voy a decir, oh, sí, el Señor se agradó porque estoy viendo sanidades, liberaciones, estoy viendo restauraciones, estoy viendo cómo Dios está haciendo cosas grandes. Es porque Dios está agradado y está descendiendo. Amén. Entonces, vamos a aplicarlo a nuestra vida práctica. ¿Va? ¿Cómo voy a levantar yo el altar, hermanos? Primero voy a identificar cómo estoy y qué traigo. Lo primero, ya en este servicio de este viernes o el domingo, si quieren poner esta palabra por obra, lo primero que tienen que hacer es levantar el altar y es edificar, identificar cómo estoy y qué traigo. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo realmente estoy? Tengo que ser sincero porque el Salmo 139 me habla que Él está conmigo, Él me ve todo lo que hago, mi levantar, mi acostar, mis pensamientos, mi corazón, examina hasta lo más profundo de tus sentimientos, sabe hasta lo que estás pensando que ni siquiera ha salido, ni ha subido siquiera a tu boca, ya Él ya sabe y está diciendo, "Oh, oh, no, eso no es bueno, no te agrada, no me agrada". Entonces, identificar cómo estoy, si traigo cansancio, si traigo confusión o si traigo alegría. Si traigo alegría, gózate, alégrate, alábale y disfruta de la presencia del Señor. Segundo, tienes que apartar un tiempo para meditar y buscar la presencia de Dios antes de subir. Pero no antes de subir en la oración que hacemos todos cuando vamos a subir al altar, sino antes de subir quiere decir cuando ya ves tu lista de privilegios, oh, este mes me toca servir, ya tienes que estar orando, ya tienes que estar clamando, ya tienes que estar buscando la presencia de Dios y diciéndole, Señor, usa mi vida, usa el grupo, Señor, que tu presencia descienda. Si hay cosas que no te agradan en nosotros, se empieza a redarguir, Espíritu Santo, para que podamos ser, Señor, de bendición para ti, Señor. Entonces, tengo que apartar un tiempo y aparta un tiempo para leer la palabra del Señor. Si no tienes una Biblia, pues tienes tu teléfono, tienes la aplicación de la Biblia y ahí a veces sale el versículo del día, el versículo, pues léelo, pero no solo lo leas, sino que también medítalo. Si el Señor te dice, yo soy tu pastor y nada te falta, dile, oh Señor, sí, yo sé que hoy no me va a faltar nada, sé que tú eres mi pastor y qué lindo porque me siento amado, me siento identificado y cualquier versículo que ahí que te dé la aplicación, léelo, medítalo y aplícalo a tu vida, porque es Dios hablándote, ¿verdad? Entonces, toma tiempo para la palabra de Dios, crece en la palabra, hermano. Mira, estamos en un ministerio de mucha bendición, un ministerio que es un ministerio donde hay enseñanzas, donde cada día aprendemos. ¿Quién no sabe la palabra de Dios? Nos enseñan para administración del alma, guerra espiritual, tabernáculo, Santiago, discipulado. Hay de todo. Y en el altar, nuestro apóstol, nuestros pastores y los hermanos que ahí están nos dan palabra hermosa, palabra de edificación, donde aprendemos, ¿verdad? Y donde podemos entender más de la palabra del Señor para crecer. Entonces, aparta un tiempo para meditar, para orar. Y otra cosa, la última, es hablar palabras de edificación y bendición, hermanos. Cuando nosotros hablamos palabras de bendición y edificación, Dios se agrada. Pero cuando hablamos palabras, hermanos, que no edifican, cuando hablamos cosas de doble sentido, chistes malos, murmuramos de otros, Dios se entristece, hermano, y nuestra boca se ensucia. Y no podemos de una misma fuente salir agua dulce y agua amarga, agua limpia y agua sucia, ¿no? Yo quiero que esta fuente que Dios puso para lavarle brote, brote agua limpia, brote agua que purifique, agua que sea cristalina, hermano. Y no un agua turbia, un agua sucia, un agua que ensucia a otros. No, hermanos, yo quiero que lo que yo hable sea de edificación, que sea de bendición
Y David mismo lo reconocía, por eso David decía, pon guarda en mi boca, para que cuando yo quiera hablar algo que no agrada, mejor cállame, Señor, ¿verdad? Entonces, hagamos eso, Señor, que todo lo que yo hable en el grupo sea de edificación, que todo lo que yo diga sea para bendición de otros, que en lugar de criticar, exalte, que les exalte sus cualidades, que les diga que las levante a los hermanos, para que yo pueda ser agradable también delante de ti. Y vamos a subir encendidos a dar una excelente alabanza. Entonces, hermanos, ya terminando de este estudio, a mí me agradó mucho el estudiar porque yo aprendí. Yo les digo, fui la primera en la cual yo me escudriñé y dije, Señor, yo quiero tener un altar encendido. Yo quiero tener un altar limpio. Yo quiero que haya fuego, Señor, en mi altar. Yo que queme todo aquello que no te agrada. Pero también quiero que haya ese incienso agradable, Señor, para que te complazcas cuando yo cante, Señor. No me importa si mi voz no es una voz de soprano, de barítono, de primera, segunda y tercera. No, quizás yo no puedo cantar, quizás mi voz no es una voz, wow, pero me interesa que Dios me la escuche, porque Dios solo me va a ver el corazón y el anhelo de cantar, hermanos. Entonces yo quiero el incienso, pero también quiero el orden. Quiero vivir en orden, quiero ordenar mi vida, quiero ordenarme en el altar, quiero ordenarme donde quiera que vaya, en mi trabajo, donde quiera que esté. Quiero tener ese orden y quiero agradar a Dios y quiero que Dios se complazca en mi vida. Quiero que Dios descienda cuando yo cante. Quiero ser un instrumento agradable delante del Señor. Quiero ser ese acorde que se acople a la alabanza. No quiero ser un acorde que distorsione la alabanza, sino que quiero ser un acorde que traiga belleza, dulzura en la alabanza. Así que, hermanos, me gozo bastante de los que están en el discipulado. Me gocé mucho, hermanos, en la oración del viernes de ver a los hermanos que llegaron. Sé que como fue a última hora, no todos llegaron, no critico a nadie, pero qué lindo que podamos una vez al mes, fíjense, orar juntos, llegar y demostrar al Señor nuestro amor, nuestra pasión por Él, nuestra gratitud por habernos escogido para alabarle. ¿Cuántos no anhelan, hermanos, estar en el altar? Yo he oído a muchas hermanas, hermanos que dicen, hermano, ¿cómo puedo entrar al coro? ¿Cómo puedo entrar de cantora? ¿Cómo puedo entrar a la alabanza? Ayúdenme. Y le digo, pues habla con los líderes, le digo. Y me dice, no, es que yo siento que es mucho, es demasiado, son demasiado altos para poder llegar. Digo, no, digo, llégate, muchos anhelan estar en los lugares, muchos quieren tocar trompetas, piano, bajo. Yo quiero, mira hermana, yo anhelo. Tengo una hermana en la alabanza que está tocando bajo, no sé si está ahorita aquí en el discipulado, pero ella ha pasado por situaciones terribles, hermano, terribles, terribles. Y es un testimonio que un día ojalá ella lo dé, porque ha sufrido lo insufrible en su propio cuerpo, pero ha sido fiel en la alabanza, ha sido fiel en tocando y ahí está perseverando y con la visión yo sé que voy a tocar y aprendiendo y yo digo, wow, qué lindo cuando hay gente que anhela servir a Dios a pesar de. Por eso sigamos adelante, hermanos. Confiemos en el Señor, amémoslo de corazón, busquemos su presencia, oigamos palabra. Ordenémonos en el altar, ordenémonos a la salida del altar, hermanos, por favor. Ay, hoy quizás voy a ser Pablo. Por las misericordias de Dios, les ruego que se ordenen al salir del altar y vayan todos a escuchar palabra. Les conviene, les conviene crecer, porque son tiempos difíciles, son tiempos donde el enemigo se está levantando sobre queriéndoles botar la identidad a los jóvenes, a los niños, a los adultos incluso. Pero si estamos parados en la palabra, en esa roca firme, no vamos a ser conmovidos. Así que Dios los bendiga, que Dios les añada cada día de sus bendiciones, su gracia, su favor, su sabiduría para seguir creciendo en ese grupo de alabanza hermoso. Les amo a todos, de veras me gozo con cada uno de ustedes y que espero que en Dios, que ojalá sigan adelante creyendo que el Señor va a hacer cosas grandes en nosotros y que somos el centro de un gran avivamiento. Y nosotros somos algo especial en ese avivamiento. Somos algo que Dios ha escogido para ese avivamiento. Gloria al Señor. Amén.